Qué bella canción para Dios. Es una oración, una canción como si fuera una oración a nuestro Dios. Que el Señor siga bendiciendo a estas hermanas para cantarle al Señor, como también a cualquier otros que quieran ofrecer sus talentos y sus dones para la gloria de Dios. Dios honra a los que le honran. Bendito sea su nombre. Estamos llevando a cabo, mis queridos hermanos, como ustedes saben, una serie sobre seis principios conductuales para formar una nueva sociedad. Y estamos basándonos en los 6 últimos mandamientos de la palabra del Señor, los 6 últimos mandamientos de los 10. El primero, que ya lo vimos, fue: honra a tu padre y tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El segundo es: no matarás. El tercero, que fue el domingo que pasó, no cometerás adulterio. Y este domingo vamos a hablar sobre el mandamiento: no hurtarás. Estos mandamientos lo estamos predicando no como mandamientos, sino también como mandamientos que son principios conductuales para formar un reino nuevo, la iglesia, para darle formación, carácter a la conducta de los creyentes en Jesucristo. Trataremos por lo cual el principio no hurtarás, llevándolo a cabo conforme a cómo las Sagradas Escrituras interpretan y presentan lo que es el hurto. Sabemos que todas las legislaciones de los estados tienen su derecho, su código ya procesal penal, donde ellos describen lo que es el hurto, lo que es robar, y ellos presentan los elementos constitutivos de cada una de estas figuras jurídicas. Nosotros estaremos hablando acerca de estos delitos, pero conforme a como la palabra de Dios la presenta, por lo cual estaremos expresando o exponiendo la verdad sobre el hurto conforme a como la Biblia lo enseña. Ya el domingo que viene pasaremos al próximo principio: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y terminaremos el otro domingo de arriba: no codiciarás. Esperamos que el Señor nos ayude a observar, oír, aprender y recibir de Dios, por medio de su Santo Espíritu, la enseñanza fundamental del principio no hurtarás. Quiero aclarar que el hurto, visto como las Sagradas Escrituras lo presentan, es el deseo carnal que más estragos ha hecho en la familia, en la sociedad y también en el Estado. El hurto causa situaciones emocionales como miedo, inseguridad, enojo, nerviosismo, frustración, abandono y mortificación. Cada vez que sucede un robo, o que alguien es asaltado y es quitado sus derechos, la persona va a experimentar unas emociones como miedo, inseguridad. Muchas veces le va a dar enojo, ira, va a estar nervioso. Eso va a traer frustración y sentimiento de abandono y mucha mortificación mental. El hurto, como la Sagrada Escritura lo enseña, es una acción que está ligada a la violencia, que es otra figura delictiva: la violencia doméstica, el atraco, la estafa, la manipulación
el engaño y el secuestro. El hurto está muy ligado también a estas figuras. A su vez, el hurto es un pecado ligado a la persona misma del que comete la acción, por lo cual está ligado a su mentira, a la violencia física que esta persona proporciona y también a la muerte. Para el nuevo reino de Jesucristo que va a implantar en esta tierra, los que practican el hurto, los que roban, ya está declarado y definido por Jesucristo y por los apóstoles que los que roban no entrarán en el reino de Dios. Están excluidos del reino de los cielos. Y cuando uno lee el libro del Apocalipsis, en la lista de las gentes que no entrarán al reino nuevo están también los ladrones. Ahora la Sagradas Escrituras quiere formar un grupo de hombres y mujeres que a su vez formen una nueva sociedad a través de la práctica del principio no hurtarás. Que en ese grupo de reino nuevo estemos nosotros, hermanos y hermanas. Por lo cual pedimos al Espíritu Santo que la enseñanza de este principio nosotros la podamos llevar a cabo en nuestra iglesia como súbdito del reino que Cristo va a implantar en esta tierra. Oremos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos da de estar bajo tu palabra. Bendice tu palabra en nuestra vida. Háblanos a través de tu palabra. Que tu siervo que va a hacer uso de tu palabra exponga tu verdad de tal manera que sea fiel a la enseñanza de las Escrituras y que la palabra fielmente predicada sea llevada por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Háblanos, Padre, oramos y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. No hurtarás. Éxodo capítulo 20, verso 15. No hurtarás. El hurto, según la Biblia, está ligado a una serie de acciones o de cosas o situaciones. La primera cosa que la palabra de Dios nos presenta es que cuando una persona roba, está a su vez con esa acción haciendo o cometiendo el pecado de transgredir las ordenanzas bíblicas. Cuando uno comienza a estudiar el hurto a través de las Sagradas Escrituras, esto es una de las primeras enseñanzas que obtenemos, que el hurto, la acción de hurtar, de robar, es a su vez una desobediencia para traspasar los linderos que ya Dios ha establecido a través de su palabra. Todo aquel que roba, todo aquel que hurta, está cometiendo una transgresión en contra de lo que ya Dios ha ordenado. Para regular, por ejemplo, las propiedades, el derecho de las cosas, el usufructo de las cosas creadas, el sostén económico para aquellos que no tienen la oportunidad de tener derecho de las cosas creadas por Dios, aquellos que no tienen la oportunidad de tener propiedades de toda esta naturaleza creada por Dios, y aquellos que nunca han podido ni podrán hacer el usufructo de las cosas creadas, también Dios ha establecido normas para que ellos obtengan beneficios de las cosas creadas. Déjeme decirle algo. Cuando Dios crea la naturaleza, Dios pone una serie de riquezas en la naturaleza. Está el mar, están los ríos, están las montañas, está la tierra seca, aquella que está lista para sembrar. Y todas estas riquezas que tiene la tierra, Dios la ha creado. El hombre ha venido. Ahora el hombre tiene la oportunidad dada por Dios de lograr ser propietario
de algunas de esas cosas. A otros le da la oportunidad de tener derechos de las cosas y a otros le da la oportunidad de usufructuar las cosas creadas. Gloria a Dios, es una bendición. Pero para que estas cosas se hagan de una manera correcta y para que no haya entre los hombres un pleito, para que no haya entre los hombres esa enemistad que puede traer el pecado de la avaricia, entonces Dios lo que hace es que ha dado órdenes, ha dado orden a través de su mandamiento, ha dicho cómo se debe de utilizar las cosas creadas por Dios. Cuando el hombre entonces no hace conforme a la ley de Dios para hacer uso de lo creado, eso delante de la Biblia o a través de la Biblia es hurtar. Es decir, que robar no solamente es tú quitarle lo ajeno a tu prójimo. Robar también es que cuando Dios pone cualquier ley para darnos a nosotros la oportunidad de utilizar y de participar de su creación, si no lo hacemos conforme al mandamiento de Dios, estamos hurtando, según lo que vemos a través de la palabra del Señor. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 19, verso 9 y verso 10, miren la orden que da Dios para darle oportunidad a los seres humanos, hombres y mujeres, de participar de las cosas creadas. Dios hizo su naturaleza, pero no la dejó libre a que el hombre haga lo que quiera, sino que también ha puesto las leyes. Y el hombre tiene que respetar esas leyes. Y si respeta esa ley, va a poder hacer uso de la naturaleza para beneficio propio, beneficio de su familia y beneficio de la sociedad. Pero cuando el hombre no hace conforme a como Dios ha establecido para participar en su naturaleza, eso es robarle a Dios. Eso es parte de un corazón que está robando. Pero es transgredir en contra de los mandamientos del Señor. En Levítico capítulo 19, verso 9 al 10, tenemos un ejemplo claro. Dice la Biblia: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios, digo esto. Hermanos, este es un ejemplo claro de lo que le estoy diciendo. Dios le da participación al ser humano a que vaya a la tierra y la explote. Pero para que el hombre lo pueda hacer de una manera sana, justa y colectiva, comunitaria, para él, su familia y la sociedad, entonces Dios da un ordenamiento, pone mandamientos para que los hombres que vayan a la tierra a explotarla no se extralimiten. ¿Qué es lo que está diciendo esta ley? Esta ley lo que está diciendo es que la gente que tiene finca, la gente que tiene un terreno, que lo ha sembrado, cuando va a cegarlo, cuando lo va a extraer los frutos, a hacer la cosecha, dice el ordenamiento de Dios que no lo puede hacer la cosecha hasta lo último de su finca. Tiene que dejar la orilla sin cosechar, pero a la vez la semilla que cae no la puede recoger. Pero también los frutos que en la cosecha se caigan, o aquellos frutos que tú no pudiste recoger, tienes que dejarlo. ¿Por qué? Porque dice Dios, para el transeúnte, para el pobre, para el peregrino, para el extranjero, para que ellos cuando pasen por tu finca
puedan recoger y cosechar eso que según la ley de Dios, tú, aunque eres el propietario momentáneo, te ha dicho Dios, no lo recoja. ¿No le gusta esa ley? A mí me gusta. Esa ley lo que está buscando es que tú, que tienes un terreno amplio, el cual Dios te ha dado la oportunidad de sembrarlo y cosecharlo, también tú puedas administrarlo para darle a los pobres, a los que no tienen ese terreno, ni tienen la economía para sembrar ese terreno, para cosecharlo. Esto entonces lo que va a crear es riquezas para todo, la buena distribución en la sociedad, el progreso común, y va en contra de ¿qué? Del latifundio. Está en contra de ¿qué? De la explotación de una familia donde abarcan una cantidad de terreno y hacen y deshacen de esa tierra creyendo que la tierra la crearon ellos. La tierra la creó Dios y la ha dado para que todos podamos tener la oportunidad de participar de ella. Unos lo declaran según las leyes de esta tierra dueños, pero esos dueños tienen que observar también la ley de Dios, porque si no lo observan, lo que están haciendo es robando a Dios. Pero también hablamos de aquellos que nunca tienen la oportunidad de sembrar ni de cosechar, aquellos que no tienen la oportunidad de tener tierra o medio alguno para subsistir. ¿Quiénes son ellos? Cuando Dios le dio la oportunidad a que el pueblo de Israel llegara a Palestina, Dios repartió la Palestina, todo ese terreno, a través de las 12 tribus. De las 12 tribus hubo un hijo a quien no se le dio tierra, que fue a la tribu de Leví. Los hombres de la tribu de Leví no tenían terreno propio, no tenían medios de cómo sacar su economía para cubrir las necesidades de su familia. Entonces Dios lo que dice en su mandamiento es lo siguiente: aquellos que tienen medio de producción y que Dios le ha dado la oportunidad de tener terreno y de tener riqueza, cuando hagan la cosecha, del dinero obtenido de esa cosecha, usted tiene que sacar el 10%. Ese 10% es dedicado a la tribu de Leví, de donde vienen los sacerdotes. Porque los sacerdotes no se le dio terreno, ni se le dio otro medio de subsistencia que no sea trabajar en el tabernáculo, enseñar la palabra de Dios, escribir los mandamientos, enseñar los mandamientos a los niños. Por lo cual, estos eran hombres levantados por Dios, cuya misión era enseñar al pueblo, mantener los mandamientos vivos, regular las cosas santas y el trabajo en todos los ritos y la ceremonia que Dios había mandado que se hiciera en el pueblo del Señor. Estos eran hombres dedicados exclusivamente al trabajo divino, al trabajo religioso, al trabajo espiritual que le convenía al pueblo. Si el pueblo de Israel hasta ahora tiene existencia, es por ese trabajo de los levitas, porque los levitas eran hombres que le enseñaban a los niños, estaban día tras día, eran como si fueran los maestros de ahora, los catedráticos de ahora. Esos son los levitas. Pero eran también los que mantenían vivos los mandamientos en el pueblo de Dios. Eran aquellos que cuidaban las cosas santas, eran aquellos que mantenían la actividad espiritual en el pueblo de Dios. Como ellos no tenían medio de producción, todas las demás tribus tenían que sacar de su producción el 10%. Y ese 10% es lo que llamamos diezmo. El diezmo era entregado ¿a quién? A los sacerdotes. Pero había unos cuantos dueños de terreno y ricos en el pueblo de Israel que murmuraban a los sacerdotes. La murmuración más o menos era como esta: y estos vagos no trabajan, yo nunca lo he visto con un tractor, nunca están arando, nunca están ordeñando vaca, y uno tiene que darle lo de uno.
¿qué hacían? No daban el diezmo, porque ellos entendían que el diezmo que daban era para vagos. ¿A qué le suena esto? ¿No han oído usted algún amigo conocido que no conoce las cosas espirituales que dice lo mismo? ¿O no conoce usted ciertos cristianos que dejándose leudar por Satanás transgreden los mandamientos de Dios? Porque el argumento de ellos es que el diezmo de ellos está rolando. Es el argumento de ellos. Hermanos míos, esto, según la palabra de Dios, el no hacerlo es robar. Porque más tarde, miren lo que Dios dice. En Malaquías capítulo 3, en el verso 8, las Sagradas Escrituras dicen: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijo el pueblo: ¿y en qué hemos robado a Dios? ¿Cuándo nosotros nos hemos metido al cielo a robar del tesoro santo de Dios? Dios responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, el Dios que dijo esto es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Es un mandamiento que Dios ha dado de tal manera que todos podamos participar de las riquezas de Dios. Hermanos, ¿sabe por qué este mundo es desigual? ¿Sabe por qué este mundo hay la gran mayoría pobre y los pocos ricos, sumamente ricos? ¿Sabe por qué esta desigualdad social, económicamente y políticamente hablando que hay? Por lo menos vamos a hablar de la que yo sé, de la República Dominicana, donde sí, ahora mismo hay mucho humor, hay muchas empresas norteamericanas y europeas que están en la República Dominicana. Usted va a República Dominicana, si usted tiene 10 años sin ir, usted se va a encontrar con una metrópoli, se va a encontrar con elevado, se va a encontrar con muchísimos túneles. Algunas calles que usted tenía que correr kilómetros para encontrar la otra, ahora no, ahora hay túnel que la conecta. Es decir, que nosotros estamos en un nivel tanto como si fuera casi un Nueva York pequeño. Palabra de uno de nuestros reyes. Hermanos míos, pero al lado de esos túneles, al lado de eso elevado, al lado de esos moros y de esas grandes empresas, está la pobreza rampante. Dicho sea de paso, según las instituciones que rigen los asuntos de cómo declarar dónde hay más paz, dónde hay más derechos humanos, nosotros lamentablemente todos los años estamos bajando de los países donde menos se respeta los derechos humanos. Dicho sea de paso, según la ONU, según el comisionado general de la ONU, que le da declaraciones a la sociedad, declaró la ONU declaró que la República Dominicana, después de Alemania bajo Hitler, ha sido el país que ha tenido apátridas. ¿Ustedes están oyendo? ¿De dónde viene eso? Porque el hurto, ¿sabe cuál es? Cuando Dios te ordena algo que tiene que hacer con la economía y tú haces otra, por tu avaricia, por tu orgullo, tu altivez de rostro, por querer obtener, tener más. ¿Qué dice Dios? Cuando tú tengas un terreno, no puedes cosechar tu terreno hasta lo último de tu parcela. Tiene que dejar un límite, metros de distancia al final de tu finca sin cosechar. Porque esa cosecha es para los pobres, para los que no tienen nada. Pero no solamente eso, dice la Biblia y lo regula, que en lo último de los árboles
Esas frutas tú no podías cosecharlas. Tenías que dejarla tranquila. ¿Por qué? Porque con qué los pajaritos se van a alimentar. Pero dice Dios que cuando tú tengas un trabajador en tu finca y ese trabajador te pida prestado, tú tienes que dárselo, no se lo niegues. Dice la Biblia como mandamiento, no un consejo, es mandamiento a la gente rica de Israel. El séptimo año de la deuda de esa persona ha sido cancelada. ¿Qué hacían los pobres y los siervos del rico? Que en el año sexto de la ley, porque el séptimo año es declarado año de jubileo. En el año de jubileo, todas las deudas son canceladas. El año sexto comenzaban los pobres y los siervos del rico a pedirle prestado. Porque ellos sabían que no iban a durar un año pagando deuda. Porque el séptimo ya estaban libres. Dios dice, tiene que prestarle, no cierres tu corazón, porque si cierras tu corazón, dejará de mandarte lluvia. Voy a mandar una sarna que va a matar con todos tus ganados. No va a recibir lluvia, ni la tardía ni la temprana. Y voy a mandar fuego, y voy a quemar. Y comienza Dios a maldecir una serie de maldiciones y juicio que va a hacer con el rico, si no se ajusta a la ley que Dios mandó. Hermanos, en el último año, el séptimo año, aparte de que todas sus deudas iban a ser saldadas, el dueño de la finca tenía que irse de vacaciones. Tenía que agarrar a su familia y decirle, vámonos para Hawái. Y ese año completo tenían que dejar su finca en las manos de sus siervos y los siervos eran dueños de eso. Ese séptimo año estaban los siervos sembrando y la cosecha era de ellos. Ya deuda pagada y ese año salían ricos. ¿Qué era el planteamiento de Dios? ¿Cuál era la política económica de Dios? Que no haya menesteroso en la tierra. Que no haya pobre en el pueblo de Israel. Para que todos tuvieran la oportunidad de participar de las riquezas creadas por Dios. ¿Sabe por qué Dios puso esa ley? Porque está la declaración divina, mía es la tierra, dice Jehová, y todo lo que en ella habita. Voy, hermanos, en cualquier lugar donde la ley de Dios no se aplica, o los ricos y políticos y los del Estado no la aplican, ¿sabes? Según el término de hurto, están robándole a Dios. El hurto, en segundo lugar, también está ligado al engaño y a la mentira. Ahí mismo, en Levítico capítulo 19, en el verso 11, la Biblia dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. En el original y en otras versiones, este verso suena de esta manera: no hurten para engañar y mentir los unos a los otros. Significa que el hurto está ligado al engaño y la mentira. Es decir, que la persona que hurta o que roba es una persona que engaña y también miente. El que roba es un mentiroso. El que roba es un engañador. Eso es lo que está diciendo. Y ambas palabras que aquí en Levítico 19, verso 11 se está utilizando, ambas palabras, engaño y mentira, son palabras que describen el carácter eterno del diablo. Digo eterno porque nunca va a cambiar. El diablo es mentiroso y engañador.
En San Juan capítulo 8, verso 44, ¿qué dijo Jesús mismo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, que el ladrón que miente está en el mismo sitio del diablo. En Apocalipsis capítulo 21, verso 9, la Biblia dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que quiere decir que toda persona que hurta es tan mentiroso como el diablo. Toda persona que roba es tan engañador como el diablo. Quiere decir que cuando la Biblia une al hurto, la mentira y el engaño, es porque el robo es producto de un corazón cargado de engaño y de mentira. Así pues, el ladrón es mentiroso y engañador como Satanás lo es. Una persona dedicada al hurto, es decir, al robo, es una persona con una conducta de mentira y de engaño. El ladrón, para poderse reformar, oiga, para uno restaurar la vida y el carácter de un ladrón, es necesario cambiarle el corazón, por lo cual no tiene remedio. Así como los conductistas, aquellos psicólogos que trabajan con la conducta, dicen que la adicción no tiene sanidad, no se cura. Así como la adicción ellos dicen que no se cura, así mismo es el que roba. El ladrón roba porque tiene un corazón cargado de maldad, un corazón engañador y mentiroso. Miren, hay ladrones que se roban ellos mismos. Uno de los más grandes magnates banqueros que están presos hasta el día de hoy aquí en Estados Unidos, el gran robo que él hacía no era que se metía en la casa de nadie, era que él tenía dos cuentas. Tenía uno que le presentaba a la gente de los taxes y había otra que la tenía escondida. Y la mayoría del dinero la metía en la otra. Y aquí nada más ponían unos cuantos. Y le decían, pero ¿cómo es que está pagando tan poco? Cuando vino, lo que pasó en la República Dominicana con Baninter fue eso. Que el dueño de Baninter, él mismo se robaba. Y encontró uno más ladrón que él. Un coronel. Y ese entonces le dio el tallazo. Y todavía la República Dominicana está pagando la deuda de Baninter. Es que tiene un corazón malvado. Tiene un corazón sumamente cargado de mentira y de engaño. Usted sabe lo que se llama las pirámides. Eso ha sido el debacle más grande que ha llevado a los Estados Unidos, ha sido la pirámide. A lo que el presidente Obama calificó como deudas burbujas, una economía de burbuja, una serie de préstamos, pero era préstamos fantasmas, como dice, basura. Son ladrones. Ese ahí donde está en Nueva York, donde se dirige toda la economía, y ahí donde está ese asunto del tesoro. Que dicho sea de paso, ese tesoro, la gente cree que donde esté ese banco, el Tesoro Central de Estados Unidos, es un asunto oficial de todos los norteamericanos. Mentira. Eso es de una familia, de 2, 3 o 4 familias que son los dueños de eso. Y entre ellas está la familia de los Rockefeller. Ellos son los dueños. Ellos son los que determinan y hacen lo que quieran. Y lo mismo que metieron a la República, a Estados Unidos en el atolladero económico. ¿Sabe quién fue? Los Rockefeller. Ellos mismos metieron en crisis y ellos mismos se prestaron.
Porque esos bancos que están ahí, que están ahora mismo, que son los que le quitan a usted cuando usted se pasa, le dan por ahí 30 pesos y después le dan 30 pesos más. Esos son a quienes le agarraron y que para que no se fueran en crisis le dieron el dinero que usted y yo estamos pagando. No nos perdamos en esto, hermano. Así de las cosas. Esto es un mundo de trampa, de ladrones, de hurto. Y lo más lamentable, los grandes estados y naciones, el hurto lo tienen legalizado. Porque usted y yo sí podemos caer presos, pero un banquero no. A menos que no pague sus tasas. Hermano, el hurto está ligado al corazón. Por eso es difícil de cambiar. Lo único que puede cambiar un corazón que roba, un corazón que hurta, lo único que lo puede cambiar es Cristo. Como dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El robo está ligado a la conducta, y la conducta, bíblicamente hablando, es un reflejo de la vida misma del corazón. Lo que haces como patrón de conducta es una evidencia de lo que tú eres. Según la Biblia, lo que tú haces como patrón, eso eres tú. Tus acciones son un reflejo de tu corazón. Por eso, mis hermanos, cuando tenemos problema en este principio, lo que tenemos que hacer es con toda humildad ir a Dios y humillarnos y decirle: Señor, sé propicio de mí, cambia mi corazón. Hay que decir como dijo David: crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Y de esto, hermano, nadie puede escupir para arriba y decir: de esta agua yo no beberé. El hurto no está en las escuelas. El hurto no es porque tú no estudiaste. El hurto no es porque no te dieron dinero. La gente que más dinero tiene son los ladrones más grandes. El hurto es un asunto del corazón. Y el único que puede trabajar con nuestro corazón es Cristo. Es Cristo. Por eso, hermanos, estamos llamados nosotros como iglesia a ser los hombres y mujeres que vamos a presentar el reino nuevo que Cristo va a establecer en esta tierra. Alabado sea el Señor. Comencemos por lo cual a practicar el principio: no hurtarás. En tercer lugar, el hurto está ligado a matar y a destruir. Ya vimos que el que hurta viola la ley de Dios, desobedece a la ley de Dios. En segundo lugar, el que hurta miente y engaña. En tercer lugar, el que hurta está ligado a matar y destruir. Dos obras propias del pecado y el patrón conductual de los deseos carnales. Según San Juan capítulo 10 verso 10, ¿sabe lo que dice la Biblia? Jesucristo mismo dice: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás en las Sagradas Escrituras es presentado como un espíritu mentiroso que motiva a los hombres a mentir para robar. La historia más ilustrativa de la actividad satánica motivando al robo es un evento significativo ocurrido en la iglesia local de Jerusalén por dos religiosos en la cristiandad, uno llamado Ananías y otro llamado Zafira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Según la Biblia en Hechos capítulo 5 verso 1 al 5, estos dos hombres de una manera libre y voluntaria decidieron vender una de sus propiedades. Y esa propiedad la iba a vender en tanto, es decir, que dijeron en cuánto la iban a vender. Y ese tanto lo prometieron para llevarlo a la iglesia y depositarlo en las arcas del tesoro de la iglesia de Dios.
Y los apóstoles lo aceptaron, y más aún la iglesia estaba en una crisis económica fuerte porque toda Palestina estaba en crisis económica. Cuando Ananí y Zafira vendieron la propiedad, en tanto, cuando vinieron a la iglesia no trajeron lo tanto, sino que trajeron menos. Dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo, robó del precio, sabiéndolo también su mujer. Su mujer estaba consciente de lo que ellos iban a hacer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando Pedro vio eso, dijo: espérate, Ananías, ven acá, Ananías. Tú dijiste que eran tantos. Oigan lo que Pedro le dice. ¿Por qué llenó Satanás? Oigan, Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo y robase del precio de la heredad, reteniéndola, le dice Pedro. ¿No se te quedaba a ti? Lo que Pedro le está diciendo: oye, eso era tuyo. Tú podías hacer con eso lo que tú querías. El problema no es que sea tuyo o no. El problema es que tú prometiste venderle tanto. Y sigue diciendo Pedro: y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pensaste hacer esto? No has mentido a los hombres, no has mentido a los hombres, mentiste a Dios. Y al oír a Ananías esta palabra, cayó muerto. ¿Quién fue que puso esta intención en el corazón de Ananí y Zafira? Satanás. El enemigo nada más viene a robar, matar y destruir. Satanás quería agarrar a Ananí y Zafira para destruir la iglesia, el testimonio santo de la iglesia. Satanás sabe que no puede enfrentarse a la iglesia de tú a tú, porque la iglesia tiene un arma fuerte contra Satanás, que es la fe. Por eso Pablo dice: resistid al diablo en la fe. ¿Y qué va a pasar? Él huirá de vosotros. Pero ¿saben cómo él puede vencer a la iglesia? Metiéndosele en el corazón a los creyentes, poniéndole asunto en la mente, a esto y lo otro. Pero tú, chacho, oye, mano, pero tú te atreves a dar ese diezmo. Eso es para Rolando. Tú no ves que él siempre anda con corbata y cosas. Eso es. Oye, el tipo cambia el carro, todos los pastores son ladrones. Tú vas a ver. Como aquel hermano se gradúa. Ay, pastor, órale a Dios para que yo consiga un trabajo, porque yo veo a los otros diezmando y yo quiero. Oramos y el hermano consiguió tremendo trabajo, tremendo, que hasta a mí se me fue los ojos y digo: qué trabajo. Cuando vino el primer cheque, apareció el hermano: pastor, antes de dar el diezmo, yo quisiera que me den un planteamiento de qué se hace con el dinero en la iglesia. Quiero saber a dónde va el dinero, quién ministra el dinero, cómo el dinero se está administrando en todo. Y quisiera saber y que se me aclare de una manera abierta para yo entonces. Bandido, ladrón, viene con cuchicuchi. Oye, a ti no te importa, y perdónenme, hermano, lo crudo que voy a hacer. ¿Qué el otro va a hacer con lo que yo le entrego, que Dios me manda a entregar? Lo que yo tengo que hacer es entregar yo mi diezmo y mis ofrendas. Y usted sabe que su pastor tiene por costumbre entregar su diezmo y ofrenda aquí en esta iglesia, como también la de Filadelfia, porque yo trabajo. Gracias le doy a Dios. Y ustedes han sido una iglesia que me han ayudado en todo. Gloria al Señor. En eso no hay duda. No tengo duda con ninguno de ustedes. Pero es de esa manera como Satanás trabaja. Poniéndole asunto en el caco, en la cabeza, perdónenlo de caco.
poniéndole ideas. ¿Para qué? Para que tú actúes. Y cuando actúa, va a actuar conforme a como Satanás te está engañando. Robar, matar y destruir. Apareció Zafira. Ese día como que se estaba dando un look demasiado fuerte. El esposo se le fue adelante. Y cuando llegó ella, muy bien vestida, porque era un montón de cuartos que según ellos estaban dando, la mamá entró y le dice: Pedro, estaba predicando Pedro. Perdón, hermano. Zafira, ya que llegaste tarde, ¿en cuánto fue que ustedes vendieron la propiedad? Dice Zafira, en 50, eran 100,000, en 50,000, en 50,000, ladrona, mentirosa. Pues mira, tu marido está muerto, tú también. ¡Buf! También. Eso está en Hechos capítulo 5. Hermanos, lo que quiero traer es que Satanás es el que va a poner ideas en nosotros para ir en contra del mandamiento de Dios y comenzar a hacer asuntos propios del hurto. Porque cuidado si interpretamos no hurtarás como lo interpretaron los fariseos y escribas. No hurtaré, no quitarle nada a nadie. Yo nunca me he metido en tu casa a robar. ¿Cuándo? No, pero tú no te tienes que meter en la casa a robar de nadie. Tú de lejos también se los quitas. Tú de lejos también se lo quitas. Hermano, hay demasiada manera de hurtar. Miren algunas figuras jurídicas que son sancionadas como hurto, para que ustedes vean las diferencias que hay manera de hurtar. En primer lugar, el secuestro y la trata de blancas. Eso, según la Biblia, está dentro de las descripciones hasta donde llega el hurto. En Éxodo capítulo 21, verso 16, la Biblia dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. ¿Qué significa eso? Según la figura penal del Código Penal de cualquier país moderno, eso se llama secuestro. Eso se llama trata de blancas. Trata de blancas es una figura que vino a raíz de que hubieron un grupo de mujeres europeas blancas, de tez blanca, que unos mafiosos la agarraban, la secuestraban y la llevaban como esclava a lugares de sexualidad, a edificios donde se hacían fiestas sexuales, y esas mujeres eran oprimidas, llevadas a ese lugar para que vendieran su cuerpo. Por eso le llamaban trata de blancas. Pero eso que se estaba dando en Europa ya se hizo mundial, porque la mafia es tan grande que aún en los Estados Unidos y en el mundo entero, y más en los países industrializados, la trata de blancas es un asunto de una de la mafia más fuerte y grande de los países. Ustedes no saben que los Estados Unidos es uno de los países donde tiene el mayor índice de personas perdidas, que ni se encuentran muertas ni se sabe dónde están. Y en su gran mayoría son adolescentes mujeres. Se cree que muchas de esas muchachas están en otros países siendo esclavizadas para ser vendida a gente rica para tener sexo con ellas. Y eso es una verdad. La trata de blancas es algo que no estoy denunciando yo. Eso ya está en el mundo. En la República Dominicana hay un lugar llamado Boca Chica. En Boca Chica se practica la trata de blancas. A todos esos turistas que vienen,
pedófilos que le gustan estar teniendo relaciones sexuales con niños, se agarran a los niños y se los llevan un grupo de mafiosos. Que se trata de blancas. Hay burdeles en la República Dominicana que cuando tú entras, lo que tú ves es una serie de adolescentes, de niñas y niños para la prostitución. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 21, verso 16, el que robe a una persona, el que hurte a una persona para venderla, sea para lo que sea, esto es sentenciado por Dios y esto es un hurto. La segunda figura es la retención del jornal del obrero. Cuando usted retiene lo que usted tiene que darle a un obrero por su fuerza prestada y su tiempo, si lo retiene, eso es robar. Miren como Levítico capítulo 19, verso 13 lo dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Wow. Presten atención. ¿Sabes lo que está diciendo aquí la Biblia? Lo que es robar. Que si una persona te trabajó, ya te hizo el trabajo, tú debes de pagarle inmediatamente. Si lo dejas para mañana, le robaste. No, que tú sabes que lo que pasa es que el banco, ¿sabe? Rebotó, pero mañana está hábil. Eso es robar. Usted tenía que tener el dinero, porque usted puso a una persona para que administrara o le diera su tiempo y su fuerza. Eso se llama trabajo. Y dice la Biblia: no pondrá bozal al buey que trilla. Usted no puede venirle con cuento a nadie que le trabajó, a menos que haya una contingencia, porque puede venir a una contingencia que no fue después y que el obrero pueda entender. Usted ve, pero hermano, esta mala maña que tienen estas grandes empresas, grandes turpenes, y la gente que trabaja con los mexicanos aquí, eso da pena y vergüenza. Pena y vergüenza cómo tratan con aquellos que no tienen los papeles en orden. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo abusan de su jornal? ¿Y a dónde van ellos a quejarse? Así mismo son los haitianos en la República Dominicana. ¿Cómo lo oprimen? Y le quitan su dinero. Y a veces le están dejando la semana que viene y le trabajan los meses completos. Dice Dios, eso es robar. Cuando tú detienes el salario de una persona que se lo ganó. En tercer lugar, la tiranía del poder injusto. Cuando hablamos de tiranía del poder injusto, es que todos los estados tienen poderes que conforman el gobierno de un país. Está entre todos esos poderes, está el poder judicial. El poder judicial está para asistir y para administrar justicia entre todos los ciudadanos en su interacción el uno con el otro. Hay leyes escritas y tiene que haber un organismo que haga cumplir con esa ley. Está el poder judicial. Cuando el poder judicial no ejecuta la justicia como Dios manda, está llevando a cabo un hurto, un robo del derecho de los ciudadanos. En Isaías capítulo 10, verso 1 al 2, la Biblia dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo y para despojar a las viudas y para robar al huérfano. Ese poder, cuando no administra la justicia, cuando no asiste a los ciudadanos con justicia, a todos los ciudadanos, ¿saben cómo la Biblia dice? Es un tirano que les roba el derecho al pueblo.
que dictan. Pero ¿sabe para qué están dictando esas leyes, esa injusticia? Para quitarle el derecho, para robarle al huérfano. Ese versículo, ¿a dónde se aplica? Perdónenme, yo sé que los dominicanos me van allá a quitar la ciudadanía de allá. Y como están quitando ciudadanía, quizá a mí me la quiten, pero no me importa. Yo soy ciudadano del cielo. Oye, en la República Dominicana, el que no tiene dinero, el pobre, el huérfano, la viuda y el desamparado no tiene suerte en la República Dominicana con la justicia. Para usted tener suerte que se le haga justicia, usted tiene que tener tres cosas. Un padrino que sea político y que esté reinando de turno. Uno que sea militar, bien fuerte. Y un abogado que no se venda. Sí o sí. ¿Verdad? La Biblia dice que cuando la tiranía del poder judicial no da justicia, no administra justicia, le roba al huérfano, le roba a los pobres y le quita el derecho del pueblo. ¿Sí o sí? Sí. Estos días estaban presentando a un muchacho, 5 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque el hombre agarró unos patos, lo degolló, se fue a una esquina, lo vendió todos, y cuando venía después de vender, lo agarraron preso. 5 años. En ese mismo momento donde estaba cayendo ese hombre preso, estaban denunciando que el síndico de ahí se había robado solamente 200 y pico de millones de pesos que no había invertido donde dijo que tenía que invertirlo. De un dinero que también lo donó un asunto extranjero, de un asunto de Europa, ahí que venía, que querían hacer algo, entonces ese dinero lo llevaron al fondo de la República Dominicana y lo estaban administrando sobre esa comarca, en esa población. Y el síndico tenía, el regidor, que estaba haciendo una serie de obras que tenían que hacerse, pero el hombre no hizo las obras. ¿Y el dinero dónde está? Al bolsillo de él. ¿Dónde está el preso? No. Pero el que degolló los patos, digo, los dos tienen que ir presos, yo no estoy diciendo que no. Pero eso no es justicia. No es justicia. Cuando al pobre tú le aplicas la condena, pero al rico lo deja suelto. Siempre le digo a la iglesia de Filadelfia, como ustedes, oren por la República Dominicana. Porque la situación y el rumbo por donde va la República Dominicana, mire mi hermano, hay que orar a Dios y pedirle a Dios que tenga misericordia por nuestra república. Y día tras día la República Dominicana está mutilando al pueblo, quitándole todos los derechos y todas las vías que tiene el pueblo para poder reclamar. Ahora quieren quitar en el Código Procesal Penal la figura de que cualquier ente, persona del pueblo puede ir a querellarse contra un político ladrón. Ya le quieren quitar eso. ¿Saben por qué? Porque son tantos ladrones políticos que hay, que si dejan al pueblo ir a protestar es todos los días una demanda. Hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Eso es lo que dice la Biblia, la tiranía del poder injusto. Otra figura que la Biblia la muestra como robar, hurto, es los cuatreros. ¿Saben lo que es un cuatrero? En Éxodo capítulo 22, verso 1, la Biblia dice: cuando alguno hurtare buey, oveja, y la degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas si la roba. El cuatrero son aquellos que no tienen vaca, no tienen chivo, no tienen nada, y se meten de noche en la finca ajena y agarran la vaca, ¡plan!, y la matan, y al otro día la llevan al carnicero a venderla.
Y el pobre hombre que alimentó su ganado, que estaba esperando sacar algo de esa vaca, entonces se queda desprovisto. Esos son los cuatreros. La Biblia también lo presenta como un hurto. En la República Dominicana los cuatreros son, eso es todas las noches robando. Ya están la gente que tienen vacas armándose para atacar porque la policía no puede con los cuatreros. Esos son montes y montes y los vacas y los caballos y las cosas que están así. Los cuatreros, el robo es tan malo porque el que roba miente, el que roba engaña, el que roba está guiado por Satanás porque es para matar y destruir. ¿Sabe lo que los cuatreros hicieron, intensificaron en la República Dominicana? Que lo hicieron una figura delictiva que todo el mundo ha tenido que cuidarse hasta el día de hoy. Los cuatreros, cuando iban de noche a la finca y no tenían la oportunidad de agarrar ningún ganado, ¿saben lo que hacían? Se iban a la casa del dueño de la finca y agarraban el perro y lo mataban. Degollaban el perro y le quitaban la cabeza y después lo vendían como chivo. Por eso es que después la gente que comenzaba a vender chivo, que ya no se le vendía, ¿sabe lo que hacen ahora en la República Dominicana? Para vender un chivo, que sea chivo, lo degüellan y le quitan toda la piel y le dejan la cabeza, para que la gente vea que esa carne es de chivo. Y fíjense que siempre comienzan a vender la carne de chivo de arriba, de abajo, hacia arriba. Lo último que dejan en la cabeza para que tú veas es de chivo, el chivo de verdad, porque se comió mucho perro en la República Dominicana. Los cuatreros, qué malo es robar. Otra figura jurídica que es sancionada por la Biblia es el traspaso a la propiedad privada. En Éxodo capítulo 22, verso 2, la Biblia dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Palabra de Dios. Yo sé que estamos viviendo en un país donde eso no es legislado de esa manera. Aquí es un lío cuando un ladrón se mete en la casa de uno. Aquí tú tienes que llamar 911, se está metiendo, sí, está ahí, ya está abriendo la puerta. Sí, yo estoy con mis hijos aquí, pero debe ser rápido. Ya abrió, ya entró. No le puede hacer nada. Oye, y oye bien una cosa. Los que tenemos perros, ponga un letrero claro fuera de su casa: hay perros. Óigame bien, en este país, por jurisprudencia, hay casos que se ha ganado los ladrones que se meten en casa y los perros lo muerden. Pero esto es lo último. Después demandan al dueño porque en la casa no había un letrero que decía: hay perro. Ay, hermanos míos, el debacle de la sociedad moderna, ¿saben por qué viene? Porque no quieren respetar la palabra de Dios. No quieren respetar la palabra de Dios. Porque ven las leyes de Dios como arcaicas. Porque ven los mandamientos de Dios como algo obsoleto. Pero esos son los mandamientos que regulan la vida de la sociedad y mantienen la paz y el respeto. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Le gusta, sí o no? Gloria a Dios, amén. Porque de esta manera, ¿qué hace el ladrón? Bueno, si me meto ahí voy a tener que entrar con fuerza, porque si me agarran me matan. Eso es claro. ¿Qué tú hacías ahí? ¿Por qué rompiste la puerta? ¿Por qué te brincaste? Ya esos son elementos constitutivos del robo. Romper, violar, traspasar. Eso es claro. Ya tú no tienes ningún derecho, porque tú no tienes que estar haciendo nada ahí. Yo termino con esto, hermano. Miren qué sucede cuando se cumple con los principios. Cuando se cumplen con los principios,
Esto genera estabilidad y paz social. Cuando se cumple con los principios, se genera estabilidad y paz social. Miren lo primero. Dice la Biblia en Éxodo 22:9, el cumplimiento del principio crea un organismo que sentencie los delitos propios del hurto. Cuando toda la sociedad cumple el mandamiento, no hurtarás, por el cumplimiento del mandamiento se crea entonces un organismo que legisle y que administre todo ese delito. Cuando es hurto de verdad y cuando no es hurto. Entonces, si toda la población estamos a una, vamos a respetar el tribunal que tiene que regular y hacer justicia sobre este mandamiento. En segundo lugar, el cumplimiento del principio refuerza el temor ante Dios. En tercer lugar, el cumplimiento del principio establece interacciones claras en la sociedad. Y, por cuarto lugar, el cumplimiento del principio regula las acciones sociales para mostrar equidad. Equidad. Miren, en Éxodo capítulo 22, en el verso 16 y verso 17, la Biblia dice, verso 16, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de la virginidad. ¿Sabe quién era que ponía la dote de la virginidad? Entre otras cosas, el padre de la muchacha y la justicia. Mire lo que pasaba. Venía un tipo, enamoraba a una adolescente, un hombre mayor, enamora a la adolescente, la muchachita se embruja y se va con el hombre. Se da cuenta la familia y lo acusa ante el tribunal. El tribunal de niños, niñas y adolescentes agarra el tipo preso. La Biblia lo que plantea es que esa persona, si la muchacha, la niña, está decidida a irse como esposa con él, él tiene que darle dotes, dotarla, darle dotes. Darle dotes, ¿por qué? Porque tú, de una manera engañando, arrebataste de la casa a esa niña. Se supone que cada miembro de la familia es un productor. Esa niña que tú le quitaste de la familia es una niña que no va a fregar, que no va a barrer, que no va a lavar, por lo cual ese tipo de cosas, ¿quién la va a hacer ahora? Fuiste tú que te la llevaste. Entonces, las dotes, el dinero era para cubrir ese vacío. Bueno, esta niña tiene 13 años, 14 años, para casarse a los 20 años. De 14 al 20 son tantos años. Bueno, tú tienes que entregar la cantidad de dinero en todos esos años que esa familia busque a una sierva que haga lo que esa niña hacía. Ahora, si el papá decía, no te va a llevar mi muchacha. Es la que ella me quiere, no me importa que te quiera, acá, no te la voy a dar. Entonces el hombre, ¿sabe lo que tenía que hacer? Pagar lo que vale una virgen según lo que el tribunal diga y lo que el papá diga por la boca. Le preguntan al papá, bueno, devuelve la muchacha. ¿Cuánto usted quiere que le pague a él? Bueno, mi niña ya no es virgen, tiene 14 años. Ay, esa niña, 14 años. Imagínate tú viviendo sin su virginidad. Digamos que ella dure 40 o 50 años, porque ahora ningún hombre la va a querer, porque en ese entonces en el pueblo de Israel la muchacha que no era virgen era despreciada. Por eso es que cuando José vio que María tenía esa barriga, dice, espérate, yo la iba a dejar, porque esa era la costumbre del pueblo de Israel. Entonces el papá dice, bueno, 14 años, chacho, esa muchacha me puede durar ahí 50 y nadie hacerle caso, hasta 60 años. Bueno,
Vamos a pedirle 1 millón por cada año, 60 años. Dame 60 millones. Cualquiera se da un tiro. ¿Qué quería hacer Dios con esta ley? Que tú lo pensaras 2 veces. Que tú pensaras bien cuánto vale una virgen. Que tú pensaras 2 veces cuánto vale un adolescente. Deja de estar molestando con ese asunto porque te va a salir caro. Si ustedes quieren preguntarle a alguien que le haya sucedido esto en este tiempo moderno, pregúntenselo a Tyson cuánto le costó acostarse con una virgen. Y hecho que no le hizo nada. Solamente la forzó. Es verdad. Chacho, nada más eso fue suficiente para que Tyson, esa muchachita, le quitara millones y millones de dólares. Palabra de Dios. Este mandamiento regula la sociedad. Y este mandamiento lleva a los hombres a ser responsables antes de cometer un hecho como este. El cumplimiento de este mandamiento legisla a favor de los oprimidos. El cumplimiento de este mandamiento elabora medidas para proteger al pobre, al menesteroso y al extranjero. El cumplimiento de este principio genera un desarrollo personal, social y económico en la persona que cumple el principio no hurtarás. Todo hombre y mujer nacido de Dios está llamado a cumplir el mandamiento no hurtarás. Y si lo cumple, va a tener un desarrollo personal, social y económico. Déjenme leerles lo que dice Efesios capítulo 4. En el verso 28, la Biblia dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no hurte más, ya está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué tiene que hacer ahora? Trabajar con sus manos. Trabajar con sus manos para que tenga que compartir, para que reciba dinero y pueda compartir con aquellos que tienen necesidad. El que trabaja está llevando a cabo un desarrollo personal, social y económico. El que trabaja se despega de la acción de hurtar por lo que Cristo ha hecho en su vida. Y por último, el cumplimiento del principio cumple con el soporte económico de la familia. Porque cuando tú cumples no hurtarás, por obligación va a tener que trabajar. Y si trabajas, primera de Timoteo, en el capítulo 5, verso 8, la Biblia dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El creyente que trabaja es un creyente que, según la Biblia, tiene que administrar bien su dinero a favor de su casa, a favor de sus hijos y a favor de su esposa. Que Dios bendiga la palabra de Dios en el día de hoy. Señor, gracias por tu Santo Espíritu. Damos a esta iglesia a reconocer el poder, la importancia, el significado central, el propósito del sacrificio del llamado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque el Espíritu Santo ha alumbrado nuestro corazón y nos ha dado entendimiento para hacer memoria del sacrificio de Cristo por los enemigos. Porque tú nos has dado conciencia por tu palabra de que por este sacrificio el pueblo de Dios ha sido redimido de todo pecado. Esta acción de misericordia no la merecemos, porque si lo que merecemos es
que por nuestros pecados paguemos. Pero le pudo Dios mandar a su amado Hijo Jesús para tomar el lugar nuestro, y en vez de morir nosotros, Cristo murió por nosotros. En vez de nosotros ser castigados bajo la ira de Dios, toda la ira que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Cristo. En vez de ir ante la presencia de Dios cargados de pecados de maldad, todos los pecados que hemos cometido en nuestras vidas, en vez de ir y presentarnos delante de ti como pecadores para recibir el castigo eterno, el Señor se hizo pecado por nosotros. En vez de desampararnos, de apartarnos por toda la eternidad, en vez de despreciarnos, en vez de abandonarnos en nuestro pecado, tú abandonaste a tu amado Hijo en la cruz para socorrernos a nosotros. Tu Hijo gritó buscando tu presencia y tu hermosura, y tú despreciaste a tu Hijo. Lo abandonaste para que ahora nosotros seamos muy apreciados. Acepto en el amado. Por eso nosotros amamos la cruz de Cristo. Por eso nosotros este sacrificio es central, es nuestra fe, es lo que nos sostiene y es lo que nos alimenta, sabiendo que por la sangre de Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Señor. ¿Qué sería de esta iglesia sin este sacrificio? ¿Qué sería de nosotros sin la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario? ¿Qué sería de nosotros sin el cuerpo que tú ofrendaste y llevaste a la cruz? ¿Qué sería de nosotros? Pero gracias sean a Cristo. Por eso nosotros confesamos y reconocemos y decimos que Cristo es nuestro Señor. Él es el dueño de esta iglesia. Para Él vivimos y por Él vivimos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo vamos. Amén y amén. Gloria a Dios.